Alguien más que entró. Sí. Ya, vamos a comenzar. Muy bueno. Hay dos más. Ya, vamos a comenzar esta jornada de ciclo de conversatorios sobre la libertad religiosa en Chile. Primero que nada, muy buenos días a todos. Agradecer la presencia de nuestro director de la UNAR, don Jeremías Medina, por cuya iniciativa se pudo llevar a cabo este circuito conversatorio. Profesores con los cuales conversaremos hoy: doctor Luis Bahamonde, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile; la profesora Mauril Neckelmann, candidata a doctora en Sociología por la Universidad de Edimburgo y docente en el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y el profesor Marcial Sánchez, actual investigador del Centro de Estudios Bicentenario y miembro del Consejo Superior de la Universidad de O'Higgins. Esta oficina, la UNAR, agradece profundamente su tiempo y su participación. Por último, agradecer a Miguel González, del Centro de Estudios de la Religión, CERUC, a Luis Bahamonde, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, y a Ana María Celis, de Derecho y Religión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cedo la palabra. Sí. Don Jeremías. Muy buenos días a todos. Primero quiero agradecer esta instancia. Cuando contactamos a los profesores, a Luis y a Ana María, la verdad es que inmediatamente accedieron, así que gracias por ser parte de este equipo y generar este tiempo de conversación y de reflexión. Y este tiempo no es solo una instancia que es representativa de la población que profesa alguna religión o algún tipo de fe, sino que de todos aquellos interesados en la correcta representación de la libertad religiosa como expresión de un derecho humano fundamental. En este sentido, considero totalmente pertinente la apertura de estos espacios de diálogo entre el Estado, la academia, las organizaciones religiosas y la población en general, con el fin de que la libertad religiosa permanezca como una garantía de nuestros ciudadanos. Y de parte del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, espero que esto sea una muy buena jornada. Éxito a todos quienes vamos a participar y que sea un lindo tiempo de reflexión que obviamente va a tener una continuidad. Mañana continuamos y así esperamos los próximos meses seguir con esta jornada. Así es que muchas gracias a todos los participantes, los profesores que nos van a exponer hoy, y que sea una buena jornada. Muchas gracias, Jeremías. Voy a pasar a describir el formato de este conversatorio. Dice: el principal objetivo de este circuito conversatorio es entregar herramientas descriptivas, ser un ente informador del debate constituyente a propósito de la libertad religiosa como un derecho humano fundamental y un fenómeno sociocultural con un patrimonio propio. Los invitados van a responder preguntas que previamente se les enviaron, y a partir de esas preguntas y a partir de esa respuesta, la idea es que se genere una conversación. Al final de esa conversación, que se va a expresar en 2 rondas de preguntas para cada invitado, se va a abrir el panel para que las personas que quieran hacer una pregunta, algún comentario, alguna intervención, algún reclamo, lo que sea, puedan escribir su pregunta a través del chat de Zoom y yo se las voy a leer a los profesores, ¿ya? Antes de comenzar, ¿alguna duda, estimados profesores? ¿Se ve bien? ¿Se oye bien?
Se ve bien, sí, se oye muy bien. Ya. Muchas gracias. Quiero recordar que estamos grabando este conversatorio para luego poder subirlo a las distintas plataformas que ustedes deseen, ¿ya? Voy a hacer un preámbulo y luego voy a pasar directamente con las preguntas. La idea es que se prime la economía del tiempo, las introducciones precisas y obviamente pueden tomarse el tiempo que deseen siempre y cuando este sea acotado. Voy a leer un preámbulo para introducirnos a la libertad religiosa en Chile. Como sabemos, el país enfrenta un momento refundacional, donde sus más profundas raíces serán expuestas en medio de la convención constituyente y el examen público. Todo pasará por ese examen. Serán los chilenos y chilenas quienes decidirán qué se vuelve a sembrar y qué se desecha. Dentro de todo este ejercicio, la libertad religiosa aparece como uno de los temas quizás menos debatidos y tratados en la prensa, por lo que necesitamos luces que nos permitan aterrizar nuestro pensamiento a ejemplos concretos dentro de nuestra realidad chilena, para así poder distinguir y entender cómo, cuánto y en qué medida creen ustedes que importa la libertad religiosa en Chile en la nueva Constitución. Primera ronda de preguntas. La idea es ofrecer un panorama general. Comenzamos con el pasado. Profesor Marcial Sánchez. Según su visión, según su perspectiva, ¿cuál ha sido el tratamiento que ha tenido el Estado chileno hacia las organizaciones religiosas como parte de la sociedad civil? ¿Qué aspectos usted puede destacar? A ver, lo primero que tenemos que plantear, que desde la llegada de los españoles, como ya sabemos, ¿tenemos religiosidad en este país? No, tenemos religiosidad antes de la llegada de los españoles. Los españoles llegaron con el mundo católico, pero con el mundo católico llegaron y plantearon una forma y plantearon también una estructura de pensamiento que fue generando hasta el día de hoy una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar, es decir, plantearon un cambio cultural. Y desde esa problemática del cambio cultural, obviamente que ya lo empezamos a denotar, no sé, en el reglamento constitucional de 1812, con José Miguel Carrera, que en el primer inciso ya está planteando que la religión católica va a ser y será la religión del Estado. Y posteriormente lo vamos a encontrar en la Constitución del 65, en la separación de la Iglesia y el Estado del 25, en la Constitución de 1980. En todas estas constituciones aparece efectivamente el concepto de religiosidad. Y aparece el concepto de religiosidad en cuanto a forma y también en cuanto a fondo. Obviamente que antes de la Constitución de 1925, que es la separación de la Iglesia y el Estado, tenemos una Iglesia católica que se empodera de acuerdo como la Iglesia del Estado. Ahora sí hay algunos elementos importantes que yo creo que hay que destacar en cuanto a la pregunta que tú planteas. Hay que destacar que ya hacia el año 1909 nosotros ya encontramos también no solamente la religión católica, sino también encontramos las religiones evangélicas, fundamentalmente la Iglesia Metodista Pentecostal, que llega a Chile en esa época. Y desde esa época en adelante empieza a plantearse una nueva visión de cristianismo, una nueva visión de enfrentar una realidad particular, de acuerdo, en cuanto al deber ser religioso en este país. Todo eso está dentro de un contexto que yo me atrevería a plantear, un contexto latinoamericano. Hay que recordar que en México, en el año 1857, se declara Estado laico, y ya en el 1917 en México se estaba planteando, de acuerdo, esta separación de la Iglesia y el Estado. Cuba, si no me equivoco, en 1901 y el 36, Uruguay en 1918, en fin. Y Chile en 1925, es decir, está dentro de un contexto de algunos países latinoamericanos que comienzan a plantear esta separación de Iglesia y el Estado. Ahora, esta separación de Iglesia y Estado, desde el año 25, obviamente va a plantear un montón de situaciones que van a ir desembocando en lo que vamos a conocer posteriormente ya como una regla, o mejor dicho, como un reglamento de las iglesias en términos generales del año 1991. Por lo tanto, eh, Chile es un país no necesariamente atípico, ya como se ha planteado. Yo creo que Chile
se plantea frente a lo religioso con el respeto que corresponde en términos históricos, y también se plantea en lo religioso como un país sereno, porque tampoco hemos tenido grandes jazonadas religiosas o grandes problemas religiosos, como por ejemplo, me recuerdo en España, en 1830 y tanto, de acuerdo, cuando hay un levantamiento y empiezan a quemar curas en la calle, o el tema mexicano. En Chile eso no se ha dado, ¿ya? Lo que sí hemos tenido un respeto por la religiosidad y un respeto también por la coherencia religiosa del pueblo de Chile. Y eso es interesante, y eso tiene que ver también con las últimas encuestas que hemos encontrado, en donde el 70% de las personas dicen que tienen fe en este país. Entonces, y al decir que tienen fe, obviamente creen en algo, en alguien. Ahora, no hay que olvidar dentro de este paneo que la Iglesia Católica, fundamentalmente con Rafael Valentín Valdivieso, quien estuvo nada menos en el cargo 30 años, entre el 43 y el 78, 1800, llegaron congregaciones al país, no sé, a ver, entre ellas me recuerdo San Vicente de Paul, 1854, que son fundamentales en el concepto de la caridad. Y empiezan a levantar colegios, empiezan a levantar también hospedajes de caridad. Y eso es clave también en el proceso que está viviendo Chile en cuanto a lo que significó la Iglesia Católica en ese momento para poder ayudar a las gentes, de acuerdo, que estaban sufriendo. Hay que recordar también la importancia que tuvieron las iglesias en el gobierno o la dictadura militar, ¿de acuerdo? En donde efectivamente la Iglesia Católica y otras iglesias fundan en un inicio lo que es Propaz y posteriormente Solidaridad. La Iglesia Católica va a continuar en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, obviamente que las iglesias cristianas en este país han estado presentes, y han estado presentes desde el inicio de la República. Muchas gracias, profesor. Luego, al terminar esta ronda de preguntas, vamos a abordar algunas cosas bastante llamativas que considero repetir, remarcar, y cualquiera también de los expositores puede hacerlo. Profesora Maurín, a propósito de este tratamiento de parte del Estado a las organizaciones religiosas, ¿cuál cree usted, desde su disciplina, ha sido la función social más relevante que han tenido las organizaciones religiosas para con el Estado, o hacia el Estado, o hacia la sociedad? ¿Cómo se notan las iglesias? ¿Por qué se notan? Bueno, yo creo que si hablamos de función de la religión, nos encontramos como bastante claramente situados en mi disciplina, ¿cierto? Que es la sociología, porque uno de los padres de la sociología, que es Emil Durkheim, enfatizó precisamente esa pregunta: ¿cuál es la funcionalidad de la religión? ¿Ya? Él se preocupa de lo que la religión hace, más allá de que él es el primero que define la religión, se preocupa específicamente de su función. Y para él, y eso es algo que yo creo que en la sociología se mantiene con mucha fuerza, lo que hace la religión es vincular a las personas, ¿cierto? La religión celebra y refuerza el hecho de que las personas forman sociedades. Por lo mismo, él se pregunta qué sucede cuando ciertas formas de sociedad se transforman rápidamente, se modernizan, podríamos decir hoy día, y lo que ocurre es que los patrones tradicionales de religiosidad inevitablemente colapsan, cambian. Hablemos en general del término secularización, que es el que se ocupa en general para describir estos procesos que se dan a nivel global. ¿Cómo se llevarán a cabo estas funciones esenciales de la religión? Y su respuesta es que los aspectos religiosos de la sociedad deben evolucionar junto con las demás esferas, para que estos símbolos de solidaridad que primordialmente la religión produce se transformen y sean compatibles, ¿cierto?, con el orden social que se va desarrollando. Él estaba hablando de la incipiente sociedad industrial, ¿cierto? Nosotros estamos hablando, trayéndolo a discusiones contemporáneas de los procesos de pluralismo y secularización que estamos experimentando también en Chile. ¿Qué se puede desprender de todo eso? Que la religión como tal siempre estará presente. Esto desde la perspectiva de Durkheim podemos
Hay otras visiones también que pueden predecir que desaparecerá, pero en general yo me voy a quedar con esta idea. Siempre estará presente porque cumple una función que es necesaria. Cuando él define religión, define dos elementos, y no me voy a alargar mucho, no se preocupen. Un elemento de contenido, que es la distinción entre profano y sagrado, donde aparece el elemento funcional también, ¿cierto? Que lo sagrado tiene una cualidad, que es precisamente la capacidad de vincular. La colectividad se une en un conjunto de creencias y prácticas que se enfocan precisamente en los objetos que cada sociedad define como sagrados. Entonces, lo central de la religión es que entrega ciertos marcos para actuar colectivamente, formar una comunidad moral, más allá del contenido específico que adquiera lo sagrado. Entonces, para Durkheim, la naturaleza social del hombre tiene que ver con esta necesidad de establecer símbolos comunes, lo que desde luego difiere de una sociedad a otra y en distintos periodos de tiempo. Esto nos lleva un poco a una perspectiva más contemporánea, si bien todavía podríamos asociarla al siglo pasado, pero contemporánea al fin, que es la pregunta que se hace de la sociología de sistemas por la función de la religión, y particularmente el sociólogo Niklas Luhmann, ¿cierto?, quien señala que la diferenciación social es el proceso fundamental de las sociedades modernas, donde cada subsistema opera con sus propios códigos y con sus propios criterios de inclusión y de exclusión, ¿ya? Por lo tanto, uno puede participar, por ejemplo, del sistema político sin necesariamente participar en el religioso, y así en el económico, y los criterios de inclusión son totalmente independientes. Por lo tanto, la participación religiosa también se transforma en un hecho individual, independiente, por ejemplo, de la participación política. Esto significa que la religión deja de interferir y de mezclarse con otros sistemas funcionales como la política, ¿cierto? Y se transforma en sí misma en un sistema con una lógica y ciertos códigos propios que podríamos, desde la perspectiva de Luhmann, resumir como la comunicación sobre lo trascendental. Ningún otro subsistema comunica sobre lo trascendental y la diferencia con lo inmanente como lo hace la religión. Pero al mismo tiempo hay lugares por fuera de la religión donde es posible observarla, y por lo tanto la religión también tiene que responder a criterios que no son propiamente religiosos. Es confrontada con distinciones no religiosas y tiene que reaccionar. Entonces, así para cerrar, hay funciones que son claramente distinguibles entre el sistema religioso y el sistema político, pero al mismo tiempo la religión también necesita a la política, necesita de la comunicación política, necesita de la institucionalidad, particularmente para asegurar, por ejemplo, la libertad religiosa, ¿cierto?, como un principio fundamental de las democracias contemporáneas. Muchas gracias, profesora Maurín. También vamos a volver al final de esta ronda con algunas preguntas que yo anoté y que quizás algún otro expositor quiere hacer. Me tomo de lo último que dijo, la religión necesita a la política. Profesor Luis, ¿necesita la política la religión? ¿Por qué es importante o no considerar las organizaciones religiosas como políticamente relevantes para el Estado? Primero que todo, agradecer a todos ustedes por la invitación, saludar a los colegas y también a la gente que está presenciando esta actividad. Yo diría que más que la religión necesite la política, la religión es profundamente política. Política en el sentido, digamos, de establece, por ejemplo, normas, códigos regulatorios. Morín señalaba de manera correcta, digamos, la premisa de la cual parte Emil Durkheim. Recuerdo, digamos, que él mismo define la religión como un sistema solidario de creencia, por lo tanto lo remite a un fenómeno de características colectivas, donde precisamente, digamos, aquella acción colectiva, solidaria, de creencia relativa a lo sagrado, se articula sobre la base de una cohesión social, y donde el mismo planteamiento de Durkheim, en su texto La forma elemental de la vida religiosa, da cuenta, por ejemplo, de otra de los elementos que brinda a la estructura societal lo religioso. Entre ellos, por ejemplo, orden, que es muy, muy importante, y el otro, digamos, elemento también interesante es
un aparato ético normativo, por colocarlo en esos términos. Ahora, respecto a la relación de religión y política y cómo de alguna manera lo religioso se acerca a la arena política, es interesante, y es interesante, yo diría que, y aquí voy a recoger algunos elementos de mis colegas, precisamente, digamos, porque hay relaciones que, comillas, son formales, que son con el Estado, por ejemplo, recordaba Marcial la separación Iglesia-Estado en 1925, o también recordábamos la Constitución del 33. La Constitución del 33 claramente muestra la relación entre religión y política, planteando, por ejemplo, que la religión oficial de Chile será la católica apostólica romana y la cuestión importante, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Por lo tanto, el Estado toma, de alguna manera, un rol, un papel, y coloca en determinado sitial al catolicismo por sobre otras manifestaciones y denominaciones religiosas. Ahora, un elemento que es interesante en este debate de religión y política es plantearse, yo creo que los conceptos problematizarlos un tanto más. Por ejemplo, ¿es Chile realmente un país laico en su relación, digamos, con la política? ¿Tiene esa distancia? ¿Es posible? Automáticamente, cuando nos encontramos frente a ese debate, las personas dicen, sí, Chile es un país laico porque se separó Iglesia-Estado. Basta con que se haya generado la separación Iglesia-Estado para que sea considerado laico y estén segmentados los espacios de lo religioso, por ejemplo, y lo político. De mi punto de vista, no. Claramente Chile no es un Estado confesional, claramente Chile no es un Estado antirreligioso, pero tengo mis dudas respecto a si Chile es un Estado laico, y yo lo plantearía quizá de manera mucho más clara como que Chile es un Estado, comillas, religioso, es un Estado que dialoga con las instituciones religiosas, donde la religión tiene una fuerte presencia en lo público, muchas veces respaldado por el propio Estado. Cuando me refiero a la clase de religión en la escuela pública, se financia con los aportes de todos los chilenos y chilenas, independiente su confesión, por ejemplo, o no confesión. La presencia de la religión en la cárcel pública, nuevamente, o cargos que se ejercen también en el escenario público, capellanes en La Moneda, o la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, entre otras, digamos, vinculaciones que tiene el Estado con lo religioso, de manera, yo diría que bastante amistosa en el plano cívico, por colocarlo en esos términos. Ahora, en el plano yo diría que más cotidiano, también resulta interesante en esta vinculación de religión y política y la importancia que tiene lo religioso en esa arena. Estoy pensando, por ejemplo, en que en muchos casos, lo vemos ahora en la situación de pandemia, donde la cobertura territorial que poseen muchas de las denominaciones religiosas supera el alcance que poseen los mismos organismos del Estado. Esto no es una cosa que solamente ocurre en Chile, ocurre en gran parte de América Latina. En términos sencillos, en muchos lugares donde hay una iglesia, digamos, todavía no llega al Estado. Lo mismo a partir de la ayuda social, por ejemplo. Las iglesias han logrado reaccionar mucho antes respecto al fenómeno inmigratorio que lo que han hecho organizaciones, digamos, o la institucionalidad del Estado. Por ejemplo, programas de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos llevados a cabo de manera autónoma, de manera independiente, con recursos propios por las instituciones religiosas, entre otras. O estamos pensando también en cuál es el aporte que realizan en la cotidianidad, en el plano cívico, las iglesias y las denominaciones religiosas con plena autonomía, en colaboración, digamos, con la propia comunidad. Y en ese sentido, yo me atrevería a decir que muchos de los liderazgos religiosos también deben ser concebidos como liderazgos en el plano político, en el sentido más amplio. Son los sujetos que conocen los problemas de primera mano por parte de su comunidad, son los sujetos que brindan asistencialismo a esa misma comunidad, son los sujetos que son reconocidos por sus pares, son los sujetos a los cuales se entabla comunicación, diálogo, establecen normas, en fin. Por lo tanto, hay un ejercicio de lo político, entendiendo lo político como una categoría amplia y no reduciéndolo solamente a lo partidista. Muy, muy interesante, profesor Luis. Y a propósito de lo último, Marcial,
desde el punto de vista histórico, ¿cuándo se quebró o cuándo se puede quebrar o en qué ocasiones se puede quebrar este ambiente sereno, como usted lo describió, entre las organizaciones religiosas y el Estado? ¿Cuándo se quiebra? ¿Cuándo hay un choque? A ver, voy a seguir la misma línea de Luis. Probablemente no se ha quebrado, probablemente está ahí. Y siguiendo dentro de esta relación puesta por Paurín, que tiene que ver con la política y lo religioso, a mí no me cabe duda que hay un elemento que hay que destacar que tiene que ver con el poder. La política o la ciencia política estudia la problemática del poder. Y las iglesias en este país han tenido poder y tienen poder. Y eso es una realidad, no podemos no tenerla. Y lo decía muy bien Luis con respecto a la inserción que tienen las diferentes iglesias hoy día en las tomas de decisiones en el cotidiano. Y es así. Por lo tanto, podríamos perfectamente vislumbrar que no tenemos un real quiebre. Lo que sí tenemos un problema más, y ahí hay que separar el fondo con la forma. Lo que nosotros hoy día tenemos una forma de hacer iglesia, y esa forma de hacer iglesia ha ido variando, y ha ido variando por el deterioro de la propia relación de la propia iglesia con la propia sociedad. Esa es una forma. Y ahí han caído lamentablemente en deterioro por el mismo hacer interno de las iglesias, sean católicas o evangélicas, de algunos de sus miembros. Y ese es un problema. Pero hay un tema de fondo, y el tema de fondo es que efectivamente la sociedad chilena tiene fe, y efectivamente la sociedad chilena cree. Ahora, la forma de creencia es la que va variando. Por tanto, si nosotros hablamos de quiebre, yo hablaría de cambio. Más aún, yo estoy convencido que nosotros hoy día vivimos en una sociedad que está en un cambio, no solamente la chilena. Estamos mirando hacia atrás con una estructura, una forma de ser sociedad para pasar a una nueva forma. Y ahí lo religioso, ahí lo espiritual, obviamente que va a tomar otra forma. Y es una forma más de cotidiano distinto. Y ahí es donde la lectura, y ahí vamos a la forma, la lectura que tienen que hacer las iglesias, sean esta en este país, la católica o las evangélicas y otras, tiene que ser la adecuada en cuanto a la forma, porque en el fondo están, pero en cuanto a la forma, porque hoy día se ven alejadas, y no solamente por el tema de la pandemia, es cómo están haciendo las cosas. Pero obviamente que hay un diálogo, y ahí continúo con la problemática que plantea el profesor Luis Bahamonde, de acuerdo que efectivamente ese diálogo existe. Ahora, la secularización es un elemento obvio hoy día, y me atrevería a plantear que es obvio desde finales del siglo XX. Y es obvio por una cosa bastante lógica. Durante mucho tiempo, la Iglesia Católica o las iglesias en general manejaban el poder de las comunicaciones. Al romperse el poder de las comunicaciones y la gente, a la luz de el observar el mundo que le rodea, no cabe duda que empezó a plantearse nuevos puntos de vista. Y dentro de esos puntos de vista también está el rol de la creencia. Y es lógico, la gente no es que quiera mayores libertades, sino la gente quiere una mayor observación de la visión de lo que puede hacer. Es decir, y ahí va el punto. Por eso yo me atrevería a plantear que, en base a lo que tú me preguntas, que estamos en un proceso, es un proceso de cambio que estamos viviendo hoy día y estamos muy in situ, por eso que es muy interesante este diálogo que estamos teniendo, o este diálogo que está partiendo y que ustedes están generando a la luz de la próxima constitución que vamos a tener en este país. Muchas gracias, profesor Marcial. Profesora Maurín, ¿qué van a ir a buscar, qué van a ir a defender los cristianos en esta nueva constitución? ¿Cuál cree que va a ser el patrimonio intransable de los cristianos en esta nueva constitución? Difícil pregunta, la verdad, es difícil hablar en general de qué iban a ir a buscar en general los distintos grupos, ¿cierto?, que van a ser representados en la convención. Yo no podría hablar en el nombre
de los cristianos, también hay mucha diversidad en el mundo de las creencias que se pueden enmarcar en el cristianismo. Yo creo que todos hemos hablado de un proceso de transformación que está marcado por una fuerte desinstitucionalización de las creencias, como bien dice Marcial. Todavía en Chile hay harta manifestación de creencia religiosa, particularmente en Dios, pero también hay mucha diversidad dentro de los que creen en Dios, incluyendo a aquellos que creen pero sin pertenecer a ninguna institución religiosa, sin identificarse con ninguna iglesia particular, sin participar religiosamente de alguna institución. Por lo tanto, yo creo que hacer un diagnóstico homogéneo de lo que buscan los cristianos es bastante difícil actualmente. Yo creo que, bueno, suena un poco repetitivo y hemos hablado bastante de eso, pero la libertad religiosa es fundamental para las sociedades democráticas y que precisamente experimentan procesos como lo que está viviendo Chile. ¿Por qué? Y ahí yo creo que en general la religión, la gente religiosa, la gente que tiene diversidad de creencias, las que participa y no de las distintas instituciones, entiende que es importante que esas creencias y las diferentes formas de comprenderlas y de experimentarlas sea protegida. Entonces, en un contexto donde existe pluralismo religioso, pluralismo de creencias y pluralismo de participación también de formas de participación religiosa, proceso que en Chile ya ha ocurrido progresivamente desde el siglo pasado, el reconocimiento y protección por parte del Estado es fundamental para que las personas puedan expresar y practicar sus creencias. Por lo mismo, la democracia para la gente religiosa, para los cristianos, yo creo que aparece como algo que en general hay que proteger y cuidar, precisamente porque entre sus principios la libertad religiosa tiene un lugar fundamental. Creo que hay una vinculación profunda entre democracia y religión en el mundo moderno y particularmente en un mundo donde hay baja institucionalización de las creencias y donde hay un progresivo pluralismo. Profesor Marcial, profesor Luis, ¿se atreven a tomar el guante? ¿Qué creen que van a ir a buscar los cristianos en esta nueva constitución? Si bien yo creo que es difícil, digamos, porque los cristianos son una categoría muy grande, muy amplia, que implica, digamos, bastante interrelaciones, digamos. Yo me atrevería a decir que probablemente hay dos elementos que van a ser sustanciales y que van a aparecer en el debate, digamos, por la nueva constitución. El primero es el resguardo de la libertad religiosa, eso creo que no hay mucha novedad ahí, creo que es el desde, digamos, además que eso vincula, digamos, también al país y lo hace responsable con los tratados internacionales de los cuales, digamos, forma parte, partiendo por la misma Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo número 18, que otorga plenas garantías para el ejercicio de la religión. Por lo tanto, ahí yo creo que no va a haber mayor dificultad, independiente de que uno u otro pretenda eliminar lo religioso de todo lo público. Pero creo que en general va a primar cierto consenso respecto a que la libertad religiosa es un valor que es importante mantener en la Constitución. Ahora, yo creo que quizá para ciertos grupos, y esto se dio en el debate, digamos, público anterior a las elecciones, digamos, hay posicionamientos que son interesantes por parte de distintas agrupaciones religiosas, y creo que el mayor volumen de tensión, retomando un poco también lo que se decía Marcial, se van a generar precisamente cuando la Constitución intenta abordar, comillas, lo que fue denominado malamente como los temas valóricos. Porque ahí comienza, de alguna manera, yo diría que cierta dificultad en la cual las agrupaciones religiosas, al vincularse con el Estado, pueden mirarse a través de dos grandes modelos. El primero a través de la normativización moral de la ley. Y esta idea de que la ley tenga una carga moral con cierta adscripción religiosa. Y por otra parte, también nos vamos a encontrar con agrupaciones religiosas que se autorregulan y por lo tanto su participación y su adscripción hacia la Constitución, digamos, efectivamente se activa a partir de sus propias premisas religiosas, pero no exigiéndole al Estado que precisamente
funcione de tal o cual forma. Y por lo tanto, yo creo que ahí va a haber un elemento que quizás es de tensión cuando se comience a, por ejemplo, establecer cuestiones relativas a eutanasia o al aborto o, qué sé yo, o a determinadas realidades vinculadas, digamos, a matrimonio de personas del mismo sexo, la constitución del matrimonio u otro. Es muy probable que ahí veamos ciertas dificultades, ciertas conversaciones quizá más ásperas, pero que obviamente, digamos, tendrán que resolverse dentro de el escenario que fue creado precisamente de diálogo y de respeto mutuo. Profesor Marcial, lo mismo, pero agrego una pregunta. ¿Cómo van a llegar las organizaciones religiosas a inferir en la agenda constituyente? Interesante la pregunta. Ahora, tomando todo lo anterior, con lo cual estoy de acuerdo con mis colegas, y porque los dos han planteado el resguardo de la libertad religiosa. Yo creo que eso va a estar en la nueva Constitución. No dudo que no esté. Y eso tiene que ver por una realidad histórica, y no solamente histórica, sino sociológica, y por todo lo que estamos conversando acá. Ahora, el problema es otro. El problema es, uno en la agenda pública y otro en la agenda privada. Se había apuntado Luis también, ¿de acuerdo? Es decir, aquí hay agenda privada. Y a mí me preocupan las agendas privadas porque hemos dado cuenta que efectivamente la agenda privada ya la conoce la gente, y la gente, las votaciones, por ejemplo, que tuvimos hace muy poco, dan cuenta de que la gente se aburrió de muchas agendas privadas, ¿ya? Y ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que hay personas que efectivamente creen que tienen una verdad absoluta. Y yo sinceramente creo que en esto, y en un país, como decía muy bien Maurín, ¿de acuerdo? En un país democrático como es Chile, no hay verdades absolutas, ni tampoco verdades relativas. Hay verdades de acuerdos, y en política hay que ponerse de acuerdo. Y obviamente que es ahí donde entra la respuesta a tu pregunta, porque no me cabe duda que la agenda probablemente de la Iglesia Católica va a colocar temas valóricos. También la agenda de las iglesias evangélicas es colocar ciertos temas valóricos, o mal llamados valóricos, de lo cual estoy de acuerdo, que no debería llamarse de esa forma, o que la discusión vaya en un plano moral, ¿de acuerdo? Y no en un plano filosófico, ¿de acuerdo? Y yo sinceramente creo que cuando nosotros estamos haciendo una nueva constitución, la discusión tiene que ir en un plano filosófico, ¿de acuerdo? Y filosófico, sociológico, histórico, ¿ya? Dejando efectivamente la problemática moral dentro de la casuística en cuanto a ciertas problemáticas que se puedan colocar, pero también desde el aspecto más privado, ¿ya? No del aspecto más público. Y quiero decir con todo lo que estoy planteando, que efectivamente la agenda de algunas organizaciones religiosas van a tratar de influir en algunos de los participantes de estos constitucionalistas que fueron elegidos, pero yo sinceramente creo que la cordura prima. Y cuando yo hablo que la cordura prima es que tenemos que hacer una constitución absolutamente abierta, y ese ya es mi punto de vista personal. Y cuando digo eso, hay que respetar efectivamente la integridad religiosa de este país como Estado, pero también hay que respetar, de acuerdo, que las personas tienen la capacidad de poder elegir en su propio desarrollo particular lo que se desea. Y ante eso, obviamente, vamos a entrar a discutir la problemática del aborto, la problemática de la eutanasia, y no solamente eso, el derecho a la vida, ¿ya? Entonces, se abre la discusión, y yo creo que los constitucionalistas tienen que abrir la discusión, pero yo me atrevería a plantear que esa discusión debe ser desde un plano de vista, para mí en lo personal, filosófico, sociológico, histórico, y el plano moral debe estar, pero no debe tener la preponderancia, o no va a tener la preponderancia que probablemente tuvo en algún momento en la historia de Chile. Por lo tanto, estamos frente a una situación distinta. Dime. Profesora, gracias, profesor Marcial. Profesora Maurín, ¿algo que agregar? Sí, no, solamente algo que me quedó dando vueltas, probablemente por mi formación sociológica, creo que es importante igual dar cuenta de los límites también, ¿cierto? Que tiene un proceso constitucional como para plantear cuestiones religiosas, morales.
Si bien creo que la instancia de la convención es una instancia valiosa en términos de plantear algunos derechos fundamentales relacionados con la religión, particularmente, por eso me fui tanto por la libertad religiosa, ¿cierto? Porque creo que, sinceramente, en una sociedad como la que estamos viviendo, hay muchas cuestiones religiosas que deben resguardarse del plano puramente legal, ¿cierto? Como que la moral no se agota en lo legal, y lo fundamental, creo, es dar espacio para que las distintas creencias y los distintos grupos religiosos puedan manifestar y expresar y ejercer su fe y sus creencias de una forma libre y plena, ¿ya? Por eso creo que ese resguardo es lo fundamental, que las discusiones que se puedan dar dentro de la convención difícilmente van a poder atribuirse a una conciencia religiosa particular. Yo sinceramente creo que hay poco espacio para la religión, si se quiere, propiamente tal, en el contexto que estamos viviendo en términos de la convención. Dudo que las distintas denominaciones tengan un lugar específico en la discusión constitucional. Creo que van a primar otro tipo de discusiones que ya van a tener una complejidad bastante mayor. Por lo tanto, yo creo que sí, el resguardo de esos aspectos preinstitucionales o precontractuales de lo religioso, bueno, que está en el corazón, por ejemplo, de lo que plantea Durkheim, esa capacidad de vincularnos, debe también encontrar otras instancias, ¿cierto?, para su ejercicio, instancias que deben resguardarse y que no se agotan en una discusión legal. Eso no más. Gracias. Muchas gracias, profesora Maurín. Una última pregunta abierta, y les voy a pedir a los participantes que si tienen alguna pregunta a los expositores la pueden hacer ahora a través del chat, por favor, y yo se las voy a hacer al final. Una pregunta abierta. El día de ayer el Partido Humanista propuso a la Machi Francisca Linconao como la autoridad espiritual que debiese presidir esta convención constituyente, esta asamblea constituyente. ¿Qué opinión les merece esta acción del Partido Humanista? ¿Va a existir un avivamiento? ¿Va a existir una reconsideración de la religión o de la espiritualidad de nuestros pueblos originarios? Profesor Luis comienza, después profesor Marcial y luego profesora Maurín. Es interesante la pregunta de contingencia, no obstante, digamos, me parece que hay un oportunismo por parte del partido político, muchos partidos políticos que no consideraron e inclusive se opusieron a la participación de los pueblos originarios, recordemos, en esta nueva constitución. Por lo tanto, hoy día levantarla o alzarla como la líder espiritual de la constitución, del proceso constituyente, me parece que tiene bastante de oportunismo y a rato es tiene mucho de hipocresía. Cuando durante muchas décadas, incluido también el Partido Humanista, no presentaron, digamos, demasiadas mociones en pos de dar mayor tipo de participación a los pueblos originarios en el país. Por lo tanto, no veo, digamos, más allá de un oportunismo y de algún tipo de aprovechamiento político de la actual situación, no veo un trasfondo mayor. Profesor Marcial. Bueno, yo creo que este país no tiene que tenerle miedo a lo que viene. Los miedos censuran las realidades. Y muchas veces, puede sinceramente asumir una categoría de lo que se estime. El problema es cómo se plantean las cosas. Y efectivamente, cuando aparece un conglomerado político planteando que una persona debería ser, obviamente que solamente es un vuelo, no me acuerdo de nada, a mí no me dice nada, absolutamente nada, ni siquiera creo que es una pregunta tingente a lo importante de lo que estamos conversando, ¿de acuerdo? Sí creo que podemos tomar otro aspecto. Creo sinceramente que efectivamente la participación de esa persona es importante, ¿de acuerdo? Y obviamente va a llevar una voz que efectivamente espero también se escuche,
¿de acuerdo? Y se planteen puntos de vista en base a lo que ella pueda plantear, que es distinto. Por tanto, yo no voy a tomar, si no te puedo contestar más allá que eso, porque creo que cada constituyente tiene su propia realidad personal en cuanto a su creencia y también su propia realidad histórica en cuanto a vida. Y cada uno de ellos va a llevar y se va a plantear según su condición. Y creo que nadie, ¿de acuerdo? Nadie se merece, ¿de acuerdo?, que haga lo que hizo el Partido Humanista con ella. Es lo mismo que podríamos decir de Benito Baranda, en fin, de la Iglesia Católica, en fin. Es un juego, ¿de acuerdo?, que efectivamente no debemos caer. Ya, yo creo que hay cosas mucho más importantes para discutir y también ser lo suficientemente serenos para poder seguir avanzando en esta Constitución que va a empezar a ser discutida aquí en un par de meses más. Profesora Maurín. Sí, bueno, yo no me voy a referir mucho, perdón, Jeremías, pero no me voy a referir mucho al tema específico del Partido Humanista. No, tampoco estoy demasiado informada sobre lo que ocurrió específicamente, pero sí me gustaría como plantear como una reflexión respecto a los pueblos originarios en la Constitución. Creo que también, bueno, y quizás la declaración del Partido Humanista sí lo demuestra. Creo que hay una visión un poco reduccionista también sobre las creencias y la cultura de los pueblos originarios. También hay mucha diversidad, no solamente entre los distintos pueblos, sino también, hablando por ejemplo del pueblo mapuche, también hay mucha diversidad en la pertenencia religiosa de las personas que se identifican como mapuches. Hay mapuches católicos, hay muchos mapuches evangélicos. De hecho la religión evangélica ha sido muy importante en esa población. En fin, como que la libertad religiosa también aplica fundamentalmente a las distintas creencias que dentro del pueblo mapuche se puedan dar. Entonces, plantear algo así como que hay un liderazgo espiritual del pueblo mapuche o que podría tener lugar en la convención me parece totalmente desconectado de la riqueza y diversidad que existe y de las distintas demandas también que aparecen dentro de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias a la respuesta. Creo que me dejó satisfecho lo mismo Jeremías. Ya vamos a cerrar la ronda de preguntas y vamos a hacer lectura de algunas preguntas que algunos participantes han realizado. Por ejemplo, la profesora Ana María Celis, de Derecho y Religión UC, pregunta sobre lo mismo. ¿Cuál es el lugar de las espiritualidades o cosmovisiones de los pueblos originarios? Me imagino que dentro de la nueva Constitución. No sé si alguien quiere atreverse a responder cuál va a ser el lugar de la espiritualidad de los pueblos originarios en la nueva Constitución. Si quiere responder, no están obligados todos. El que quiera responder puede hacerlo. Yo solamente tengo, como en la línea de lo que estaba planteando, tengo ahí una pregunta más bien, que no sé cómo se va a resolver en general, y bueno, mirando también algo que salió en la tercera de las ideas, ¿cierto?, fundamentales que comparten los miembros de la convención, aparece la idea del Estado plurinacional, que, bueno, si uno mira las encuestas a los distintos grupos religiosos, pueden mirar, por ejemplo, la encuesta que hace el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad, el CIR, de la Universidad Católica, y otras, donde el tema de la plurinacionalidad no aparece como un consenso muy claro entre los distintos pueblos originarios, sino que más bien aparece esta idea de multiculturalidad, que no necesariamente implica como una autonomía política, sino más bien un reconocimiento cultural dentro de un marco de integración más que de autonomía. Lo dejo como una pregunta que no sé bien cómo se va a resolver y que yo creo que va a ser interesante, una de las cosas interesantes que van a aparecer en este contexto. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Sí? Sí. Con respecto a la pregunta, que la encuentro muy interesante, Ana María, habla de cosmovisión. Y obviamente que hay una cosmovisión que ha estado mucho tiempo
en este país no visible, y que tiene que ver la cosmovisión del pueblo mapuche, pero estoy hablando de una cosmovisión real del pueblo mapuche, estoy hablando de una historia del pueblo mapuche, estoy hablando de una realidad del pueblo mapuche. Hoy día tenemos una apreciación. Yo creo que Chile tiene una apreciación de lo que es el pueblo mapuche. Yo creo que hoy día vamos a tener la posibilidad no solamente de no interpretar los que no son mapuches de lo que es el pueblo mapuche o los pueblos originarios con los 17 escaños. Es decir, ahí tenemos 17 visiones donde vamos a poder observar todos, efectivamente, la luz de la discusión que se vaya dando de esta cosmovisión, la cual en lo personal, en términos históricos en este país, lamentablemente ha sido muy segregada, la cosmovisión. Solamente son algunos los historiadores o algunos los sociólogos que se han metido en el tema y efectivamente han dado cuenta del tema. Por tanto, lo encuentro más que interesante la pregunta en cuanto a lo que va a suceder en cuanto a ese tema, ¿ya? Y obviamente yo voy a estar muy atento a lo que suceda. Y yo sinceramente creo que uno debe estar abierto a la posibilidad de poder conversar los temas en general. No debe cerrarse, más aún en un elemento como este. Por eso es que yo planteo que efectivamente estos pueblos originarios van a plantear sus puntos de vista, hay que escucharlos y hay que asumir los puntos de vista en la medida, de acuerdo, que la discusión tenga una coherencia a nivel nación. Y eso es un tema por venir. Y ahí viene la pregunta que hizo Maureen, que queda abierta. Profesor Luis, ¿algo que agregar o pasamos a la próxima pregunta? Solo agregar, digamos, que creo que es importante lo que señalaba Morín. Yo creo que hay algo de exotismo cuando se habla de espiritualidad indígena y no dando una cabal comprensión, digamos, que los pueblos originarios se mueven dentro de la gama de posibilidades de adscripción religiosa. O sea, es importante la presencia del mundo evangélico, por ejemplo, en Araucanía, pero también es importante, digamos, en la zona andina. Y por lo tanto yo no reduciría la discusión respecto a la espiritualidad indígena, donde una parte considerable de los 17 constituyentes, los 17 escaños que están reservados para los pueblos originarios, algunos tendrán una adscripción religiosa clara, otros no tendrán una adscripción religiosa, otros recurrirán a su, comillas, espiritualidad ancestral y otros podrán efectivamente posicionarse desde su, qué sé yo, iglesia particular. Por lo tanto, creo que es importante considerarlo y no englobar a los pueblos originarios dentro de una suerte de esencialismo religioso particular. Exacto. Muchas gracias, profesores, por responder. Voy a sintetizar y unir una pregunta de Paulina Izaguirre y C.G. Moreira. Carmen Gloria Moreira, perdón. Que básicamente se resume así. ¿Qué pasa cuando se enfrenta el derecho a la no discriminación con el derecho a la libertad religiosa? Una pregunta muy, muy buena. No sé quién quiere comenzar. No tiene que ser desde el punto de vista jurídico, por supuesto, sino desde el punto de vista sociológico o hasta político. No sé, profesora Maureen, ¿quiere comenzar? Bueno, son controversias, yo creo, propias de sociedades como la nuestra, ¿cierto? Donde muchas veces derechos de ese tipo se pueden llegar a contradecir. Sobre el caso Pavés, sé lo básico. Básicamente esta profesora que atribuye a su condición sexual el hecho de haber sido despedida en su función de profesora de religión. Y bueno, ahí también hay una controversia interesante entre el rol del Estado y la autonomía de las iglesias, precisamente porque creo que la escuela donde ella trabajaba tiene financiamiento público. Y eso creo que sí es una cuestión que va a traer importantes controversias en términos de la posibilidad que tienen las distintas iglesias de participar en la educación de los niños, ¿cierto? La cuestión de la educación religiosa es una cuestión central que se discute también en sociedades que se pluralizan, donde hay procesos fuertes de secularización y donde aparecen derechos que se contraponen.
Y que, bueno, yo creo que es difícil de decir cómo se soluciona algo así, ¿cierto? De hecho, por algo estamos frente a esa controversia que es interesante. No, en general, lo que diría es que se trata de derechos que deberían compatibilizarse más que chocar entre sí. Por lo tanto, ahí, no sé, me quedo un poco sin recursos jurídicos para resolverlo, digamos. Pero sí creo que es algo interesante y que habla muy bien del tipo de conflictos que podríamos tener en adelante, de todas maneras. Marcial, Sí, gracias, Sí. profesora. Sí, lo que yo quiero plantear acá es que la libertad religiosa, ¿cómo se plantea? Esa es la pregunta. Si yo planteo libertad religiosa, pero ¿cómo se plantea la religión, la libertad, o cómo se lleva a cabo esa libertad religiosa? Y ahí entra lo que decía Morín, que no son contradictorias, porque se puede plantear sin discriminación. Entonces, obviamente, ahí se abre la puerta. Y se abre la puerta para que una profesora de religión, de acuerdo siendo en su condición sexual, haga lo que tiene que hacer, su clase, ¿de acuerdo? Y educar. Por tanto, no, es como tú lo planteas, por tanto, yo no lo veo un problema, es decir, no lo veo como problema, más aún lo veo como una oportunidad. Porque hoy día tú puedes plantear la libertad religiosa, pero si tú no dices cómo eso se acciona, ahí está el problema, y ahí se entraba todo. Pero si efectivamente uno empieza a avanzar en esa discusión, obviamente tenemos una gran oportunidad de poder esclarecer ese tipo de problemas y otros más en cuanto a la ruta del Estado. Eso. Profesor Luis, ¿algo que agregar? Sí, mirándolo desde otro punto de vista, complementario a lo que señalaban los colegas, yo creo que hay una discusión que es bien interesante respecto a cuál es el rol de lo religioso en lo público, precisamente en situaciones donde colisionan, digamos, distintos derechos. Yo creo que ahí hay una controversia que es interesante respecto a cierto posicionamiento por parte de algunas agrupaciones religiosas, digo algunas, que consideran, digamos, o hablan desde una suerte de superioridad moral, digamos, que supera los alcances inclusive de la propia ley. Y por lo tanto, hay una mirada que es bien, de alguna manera, radical, que pretende atrincherarse desde sus preceptos, comillas, morales, desde su propia doctrina y ser aplicada, digamos, en una escena pública donde ellos no tienen precisamente todos los elementos, digamos, que decisivo. Estoy pensando, por ejemplo, en un profesor que es despedido o profesora que es despedido por determinada condición sexual, digamos, pero ellos reciben recursos públicos. Básicamente, el involucramiento del Estado en la educación, digamos, también implica acatar las normas que el propio Estado establece, no con una agrupación religiosa en particular, sino con todos. Y yo creo que hay una discusión que es bien de fondo, que es, por supuesto que determinada agrupación o denominación religiosa tiene todo el derecho a opinar, y opinar de manera crítica respecto a determinado posicionamiento por parte del Estado. Pero yo no olvidaría que opinión no es imposición. Y por lo tanto, que opine en determinada dirección no, de alguna manera, lo faculta para imponer una medida a tal o cual sujeto. Yo creo que eso se replica en un sinnúmero de ejemplos. Por ejemplo, estoy recordando en los mal denominados temas valóricos, donde lo religioso presiona a la escena pública. Les recordaré algunos ejemplos de esto. Digamos, hubo presiones importantes después de la restauración de la democracia para que no se legislara respecto al divorcio. Ustedes probablemente lo recuerdan. Digamos, ¿qué ocurre ahí? Digamos, existía un fenómeno, digamos, una ambigüedad, la nulidad. Pero, ¿qué ocurría en el caso del aborto? Les recuerdo las presiones que tuvieron distintas instituciones religiosas para, con censura incluida, para que no ingresaran determinados grupos musicales a este país porque iban a pervertir la juventud. Iron Maiden, recuerdo. Que no pudiéramos, por ejemplo, ver determinada filmografía, La Última Tentación de Cristo. Y así un sinnúmero de controversias pequeñas, otras de mayor magnitud, en las cuales, de alguna manera, el posicionamiento de determinada confesión religiosa genera tensión con el posicionamiento de la institucionalidad, en este caso del Estado
o del Parlamento, o inclusive de la propia justicia. Ahora, si lo vemos también como una oportunidad, que es lo que señalaba Marcial, también hay espacios de, efectivamente, de acuerdos, digamos, en los cuales existen, por ejemplo, excepciones, digamos, para las confesiones religiosas. Recordemos una excepción. Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando el servicio militar era obligatorio, digamos, ellos quedaban eximidos por precisamente una excepción que la ley realizaba para aquella confesión. O sea, o, por ejemplo, ciertos acuerdos que muchas veces no son acuerdos de características legales, sino que son acuerdos, son verdaderos concertaciones, en los cuales, acuerdos concertados me refiero, en los cuales, por ejemplo, una persona que es religiosa, digamos, se ausenta el día de, qué sé yo, de una festividad religiosa. O sea, yo creo que hay posibilidades, hay países que han dado muestra precisamente de aquellos acuerdos, por sobre inclusive la ley, y por lo tanto hay un espacio de diálogo importante en materia de lo religioso y su vinculación con lo público. Muchas gracias, profesores. La verdad es que nos han llegado hartos comentarios y preguntas con introducciones bastante largas. Les rogaríamos que si pudieran acotar. Igual, de todas formas, ustedes pueden leer las preguntas si quieren responder una. Simplemente activan su micrófono, estimados profesores, y las pueden responder, pero yendo un poco más hacia la constituyente, hacia la redacción de una nueva constitución, Bernardo Sáez dice, ¿creen ustedes que los temas morales puedan transformarse en una moneda de cambio en las negociaciones cuando se redactan los artículos? Profesor Marcial, ¿puede comenzar? Empezamos con la cocina. No, monedas de cambio. Pueden haber muchas monedas de cambio, y no solamente esas, ¿ya? Cuando tú entras en una negociación política, y más aún en una nueva constitución, obviamente que efectivamente se puede dar esa situación. Espero que no se dé. Yo sinceramente espero que las discusiones de la nueva constitución sean de cara al país, no sean a puertas cerradas, para que sepamos efectivamente que eso es lo que se está discutiendo. Y en la medida de lo que se está discutiendo también nosotros como personas de a pie, podamos también incidir a lo mejor con alguna una opinión o algo de acuerdo a lo que se está discutiendo. Pero yo creo que no, espero que no sea así. Puede darse, pero espero que no sea así. Eso es lo único que te puedo contestar, no te puedo contestar otra cosa. ¿Algo que agregar? Muchas gracias, profesor Marcial. Profesor Luis, profesora Maurín. No, desde mi punto de vista no comparto lo que señalaba Marcial. Yo esperaría que no se transforme en moneda de cambio ni lo religioso ni cualquier otra cosa. Creo que precisamente lo que la ciudadanía demostró en la última elección es que no quiere más monedas de cambio, no quiere más monedas de cambio, no quiere más cocina, no quiere más acuerdos a puertas cerradas ni negociaciones espurias. Por lo tanto, yo esperaría, digamos, que no solo que lo religioso, sino que ninguna otra cosa se transforme en una transacción a puerta cerrada o una transacción, digamos, que obligue a determinado sector a posicionarse en una trinchera y otro en otra. Profesora Maurín. Sí, estoy de acuerdo con los demás expositores. Creo que reducir la cuestión religiosa a los llamados temas valóricos es un despropósito. No creo que la religión pueda plantearse desde una superioridad moral. Creo que es un error ese, plantearse desde una superioridad moral respecto al mundo secular o a aquellas personas que no tienen creencias o cualquiera sea el caso. Creo que no debería ser lo central así, tal como se pone, ¿cierto? Sí creo que hay otras cuestiones que son fundamentales y que es como la forma, creo, más adecuada para tratar los temas valóricos, no sé si en la Constitución, pero probablemente tenga un espacio también que tiene que ver con la objeción de conciencia, que es la forma, yo creo que como hoy en día, por ejemplo, la Iglesia Católica formula el tema del aborto, ya no pretendiendo que
como frenar una ley necesariamente, sino protegiendo la libertad de conciencia y la objeción de conciencia como un fundamento central también de expresión de la libertad religiosa. Muchas gracias, profesora Morín. Vamos a concluir con un minuto de confianza en que cada uno de los expositores puede dar una apreciación final, una conclusión, siempre relacionada con aquello que va a pasar con la libertad religiosa en la nueva Constitución, ¿cierto? Profesor Luis, si puede comenzar usted, por favor. Bueno, simplemente para cerrar este conversatorio por mi parte, yo destacaría alguna información que me parece que es relevante respecto a religión y democracia, ya que es uno de los focos interesantes en esta discusión, digamos, respecto a la constituyente. Por ejemplo, en un documento que sacó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el año 2016 o 2017, titulado La Auditoría a la Democracia, daba un dato que es bien relevante y bien significativo, y que quiero compartir con ustedes. Es que, en definitiva, en este informe que se preocupa por la calidad de la democracia, por el soporte que debe tener la democracia para seguir creciendo, una de las primeras observaciones que realiza el informe es algo que no es tan novedoso, y es que los chilenos participan poco voluntariamente en organizaciones. Es un dato que señalaba. El dato que yo creo que es más interesante es que, a pesar de que participan poco, busquemos en qué participan. Y resulta que el 17% de la población participa en agrupaciones religiosas. Es el primer espacio de participación de las personas voluntariamente, son agrupaciones religiosas. Le sigue con un 14% las juntas de vecinos. Ahora, ¿qué es lo relevante de ese dato? Es que cuando hoy día, por ejemplo, en este proceso, lo que estamos dando cuenta es que efectivamente nos preocupa la participación, nos preocupa la votación, nos preocupa cómo los sujetos son capaces de poder cohesionar, ponerse de acuerdo, efectivamente establecer diálogo, plantear soluciones de toda índole. Pareciera ser que lo religioso goza de bastante buena salud, digamos, en términos generales lo digo, y bastante buena salud, no solamente por las cifras que señalaba Marcial, que son cifras que apelan a la institucionalidad. La encuesta Bicentenario de la Católica del año 2020, si mal no recuerdo, da cuenta que el 68% de los chilenos profesa alguna religión. Por lo tanto, de cada 10 chilenos y chilenas, aproximadamente 7, haciendo la cifra gruesa, tienen algún tipo de adscripción, sensibilidad con la religión. Podríamos entrar al debate respecto a qué significa aquello, cuál es su relación o cómo vive la religión, pero ese es otro cuento. Entonces, lo que es interesante es que hay una sensibilidad particular con lo religioso, una sensibilidad con lo religioso que muestra presencia pública, que efectivamente da cuenta de la participación de los sujetos a escala nacional y de vinculación con sus iglesias, templos, congregaciones, en fin, en mayor o en menor medida, y que de alguna manera aquello también se trasunta en una mejora en la calidad de la democracia. Ahora, solamente un dato para terminar, que es importante, los invito a que puedan también revisar no solamente el informe de auditoría de la democracia del Programa de Naciones Unidas que he citado, sino también información que da un plano que es más global. Estoy pensando en el informe del Pew, que se hizo hace un par de años atrás, el año 2014, que daba cuenta de una panorámica de la religión en América Latina. ¿Qué es lo interesante, nuevamente? Cuando se vincula religión con política, ¿cuáles son los datos que da en el escenario regional? Uno de los datos, de mi punto de vista, más interesante es cuando se le pregunta a las personas por su valoración por la democracia. Y nos vamos a encontrar con que cosas que también pueden ser muy interesantes en el plano regional, donde hay países, por ejemplo, donde la religión no presenta una gran valoración por la democracia. Y por lo tanto, prefieren, cuando se les pregunta, ¿valora la democracia o prefiere un líder fuerte? Vinculándolo a los autoritarismos. Nos vamos a encontrar con distintos países, República Dominicana, Perú y otros, que creen en una vía distinta a la democracia para dirigir los destinos de sus países. Por lo tanto, esta idea de religión y democracia tiene todo un trasfondo y un arco político
donde en determinados países la religión fortalece de cierta manera miradas autoritaristas, y por otra parte hay otros países donde la religión fortalece, participa del tejido social y potencialmente puede transformarse en una herramienta, digamos, revitalizadora de la democracia para todos y todas. Profesora Maurín. Sí, me parece muy interesante lo que plantea Luis. Estoy muy de acuerdo con la interesante vinculación que existe entre religión y democracia en las sociedades contemporáneas y particularmente en nuestro caso. Se trata de un tema muy rico, histórica, sociológicamente. O sea, pensemos que las primeras soluciones para la libertad de conciencia religiosa se dieron en un contexto donde aparece la reforma protestante, donde aparece la diversidad, el pluralismo religioso como algo que las sociedades tienen que resolver, un asunto que también aparece como muy fuertemente cuando se consolidan las democracias y el Estado, ¿cierto?, en las revoluciones políticas modernas con distintos arreglos, ¿cierto?, por un lado las revoluciones anglosajonas, que precisamente se levantan contra el absolutismo en defensa de la libertad religiosa, la Revolución Francesa, que podría ser un contraejemplo, ¿cierto?, que persigue fuertemente a la religión y pretende extirparla del espacio público, pero de todas maneras yo creo que el Estado moderno y la democracia no puede entenderse sino a partir de la diferencia religiosa, la preservación de los derechos de libertad religiosa, que yo creo que sumando y restando está en el centro, ¿cierto?, de los derechos que una sociedad democrática debe preservar y proteger. También es importante destacar en la línea de lo que planteaba Luis, ¿cierto?, que si bien no creo que pueda distinguirse como una moralidad particular del individuo religioso que lo lleve necesariamente a ser un mejor ciudadano respecto a los no religiosos, lo cierto es que sí hay una capacidad de la religión para promover en general ciertas actitudes cívicas que se observan, por ejemplo, en el caso chileno, que, bueno, que tiene también una larga trayectoria esta idea, ¿cierto? Surge de la observación que hace Alexis de Tocqueville en el siglo XIX de la sociedad norteamericana, donde él observa precisamente que la participación religiosa está en el centro de las aptitudes democráticas de los norteamericanos, que los hacen no solamente participar en asociaciones religiosas, sino que es como una escuela para la sociedad civil, ¿cierto? Y algo de eso, si bien nuestra tradición es muy distinta, ¿cierto? Algo de eso también aparece en nuestro caso, donde hay una mayor propensión a votar entre las personas con participación religiosa, también participan más en otras asociaciones, incluso no religiosas, lo que tiene que ver con un tipo de capital social que genera puentes, ¿cierto?, con los extraños. En las asociaciones religiosas uno sale de su círculo familiar en general, conoce gente distinta y por lo tanto desarrolla también ciertas aptitudes que hacen también de la religión y la participación religiosa un espacio que cuidar en el contexto de una sociedad democrática. Muchas gracias, profesora Maurín. Profesor Marcial, ¿qué se viene en la nueva Constitución sobre la libertad religiosa? A ver, primero se viene una nueva constitución y eso ya es importante. De aquí quiero partir. Estamos frente a un hito histórico, no cabe duda, estamos frente a 155 hombres y mujeres y hombres, porque es paritario esto también, y eso es único en el mundo, que obviamente van a dar cuenta de esta nueva constitución que se merece este país, porque la verdad que se lo merece. Si uno mira la historia patria, obviamente no es casualidad que lleguemos a lo que estamos llegando. Y eso es para otro conversatorio, el por qué, ¿de acuerdo? Pero sí me gustaría plantear un par de temas que yo creo que hay que dejar de lado. El primer lado, yo creo que es el respeto de las creencias. Históricamente Chile se ha planteado muy respetuoso de las creencias. Por lo tanto, eso yo creo que viene en la próxima constitución. No lo dudo. Como también, a la luz de la memoria histórica chilena, Chile ha sido un país en el donde lo religioso ha sido partícipe de lo cotidiano. La plaza pública realmente siempre ha existido y va a seguir existiendo. Eso tampoco lo pongo en duda. Por eso yo digo que es una gran oportunidad.
lo religioso tiene una gran oportunidad en esta nueva constitución. Y no hay que sesgarse a eso, al revés, hay que trabajar para que así sea. Y estoy hablando de lo religioso en términos generales, ¿ya? Y ante eso, obviamente, yo creo que la democracia, siguiendo lo que planteaba Luis, la democracia se potencia cuando efectivamente existen los respetos también a la memoria histórica, ¿ya? Y la memoria histórica chilena adscribe efectivamente a la permanencia del respeto de la creencia en el Estado. Por lo tanto, yo creo que eso va a ser parte de la nueva Constitución. Y creo sinceramente que ni siquiera se va a poner en duda, ¿ya? Lo que sí creo es cómo bajamos el tema. Y ahí viene otra conversación, porque cómo bajamos ese tema, ¿de acuerdo? Cómo se baja ese tema. Y ahí obviamente que tenemos que entrar a plantearnos de qué entendemos por iglesias, ¿de acuerdo? ¿Qué entendemos por creyentes? O, por ejemplo, hoy día tenemos una cantidad de iglesias evangélicas, cómo se regulan las iglesias, sean cualquiera de ellas, evangélicas, católicas, protestantes, tradicionales o no tradicionales, en fin. Esa es otra conversación, ¿de acuerdo? Pero sí, dentro de la Constitución, a mí no me cabe duda que lo religioso tiene una gran oportunidad. Y para eso hay que trabajar, y hay que trabajar duro, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque no hay que mermar, ¿de acuerdo?, la tradición histórica de este país. Y lamentablemente, durante un tiempo, la historia ha quedado fuera, de acuerdo, de la discusión, y pareciese que todo nace hoy, y no es así. Todo tiene una raíz, ¿de acuerdo? Y me permiten, ¿de acuerdo? Porque viene de mi ala, de la historiedad, de lo que significa el ser histórico. La verdad que si yo miro el pasado, obviamente que voy a poder entender perfectamente mi presente, ¿de acuerdo? Y el presente que estamos viviendo hoy día responde a todas las vivencias, no del último tiempo, sino de la historia de nuestra querida y amada nación. Muchas gracias, profesor Marcial, profesor Luis, profesora Morín, estimados invitados a la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile, a la Universidad de O'Higgins, a la Pontificia Universidad Católica de Chile, al Centro de Derecho y Religión de la UC. Muchas gracias a los participantes. Nos vemos mañana en una nueva jornada donde vamos a abordar el tema de la libertad religiosa desde un punto de vista teológico y filosófico, con muy buenos invitados como Manfred Svensson, Joaquín Silva y el profesor González del Centro de Estudios de la Religión. Así que muchas gracias. Vamos a ver la forma de poder enviarles la grabación a quien lo solicite a través de la UNAR, para que puedan escribir ahí en la página web, hay un correo donde pueden acceder. Sí. Y sin más, ¿algo que agregar, Jeremías? No, simplemente agradecer a los expositores de lujo que tuvimos hoy. Gracias por ilustrarnos, por sus comentarios. Creo que tenemos mucho más que seguir conversando y es por eso que también agradezco a los centros de estudio involucrados con los que estamos desarrollando este proyecto, y la verdad es que tenemos mucho que poder seguir desarrollando. Yo creo que el tema de la libertad religiosa y la religión en nuestro país y en el proceso constituyente es algo que vamos a estar observando durante casi un año, y esperamos que sea positivo para todos. Yo siempre lo digo, Chile necesita de la fe. Así que con esas palabras quiero terminar y saludarlos a todos y agradecer nuevamente a los invitados de lujo que tuvimos y a todos quienes se sumaron como espectadores, y gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios, y estaremos también acá, como nos pregunta alguien, estaremos enviando el link de mañana para que podamos continuar con estos conversatorios. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao. Gracias a todos, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jeremías, también. Muchas gracias a todos.